Buenas noches. En realidad el invitado especial, el predicador especial no vino y me dieron a mí para que lo reemplazara, nada más, pero bueno. Quería compartir una palabra del Señor. Vamos a tratar de que el Señor hable. Va a ser un milagro, pero bueno, confiemos en eso. Yo me voy a basar solamente en dos versículos, pero en realidad el mensaje abarca todo el libro de Jueces. Porque el libro de Jueces es un libro en una época en que el pueblo de Israel pasó un momento o era una etapa bastante oscura. O sea, digamos que no andaban muy bien las cosas, que digamos, por ciertas causas que vamos a ver a continuación. Básicamente, yo quiero que lo lean ustedes en sus casas o mientras están escuchando el capítulo 5 y el capítulo 4. Yo me voy a basar en una mujer y en un hombre que es Débora y Barak. Y ellos hicieron un cántico, que es el capítulo 5. En el capítulo 5 me voy a basar en esos dos versículos que dicen el versículo 7, capítulo 5, versículo 7, y el capítulo 5, versículo 12. Quedaron abandonadas las aldeas en Israel. Quedaron abandonadas hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Y el versículo 12 dice, despierta, despierta Débora, despierta, despierta, entona un cántico, levántate Barak y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Es un cántico que se usaba en aquella época porque estamos hablando hace aproximadamente como 3.000 años atrás, donde no existía la escuela, no existía la tinta, no había escritura. Había escritura, pero no era al alcance de todos. Y entonces, para poder los familiares y los descendientes contar las historias, utilizaban distintos métodos. Uno de los métodos era los cánticos. O sea, expresaban a través de los cánticos cosas que sucedieron en el pasado, para que quedaran en la memoria de todos los descendientes futuros. Y uno de esos cánticos habla, en este momento, de la historia de Débora y de Barak. La historia, el libro de los jueces, para que tengan una idea, quiero tratar de ser lo más resumido posible, trata de cuando el pueblo de Israel, aquel pueblo que era esclavo en la tierra de Egipto y que Dios, a través de otra mujer, que era Jocabed, le perdona la vida a su hijo porque el faraón le había dicho que no tenía que dar ningún hijo varón. Esa era la regla del faraón, sino que quedarán vivas todas las mujeres nada más. Jocabed, por temor a Dios y porque lo vio a Moisés, un niño hermoso, lo mantiene por 3 meses. Después todos conocen la historia de que hace una canasta y bueno, por la gracia de Dios termina con la hija de faraón, Moisés. Bueno, gracias a la madre, por temer a Dios, por confiar en Dios y por no quitarle la vida a su hijo, que era Moisés, Moisés es el instrumento que Dios usa para que pudiera después, años después, ser la mano que Dios utilizara para liberar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo, no tenía derecho alguno. Solamente Faraón era el dueño de sus vidas y nadie más. Entonces ellos eran servidumbre. ¿Qué tiene que ver con esto? Más adelante nos vamos a dar cuenta. Luego pasa el tiempo, Dios llama a Moisés. Moisés hace un montón de cosas que Dios le manda, que son las famosas plagas de Egipto, las 10 plagas, donde Dios muestra su mano poderosa en Egipto. ¿Y qué sucede? Faraón hasta la 9ª no lo suelta. ¿Por qué Dios quería liberar al pueblo de Israel de Egipto? Porque Dios le había prometido a un hombre, Abraham, su ascendiente, que iba a ser una gran nación y que iba a multiplicarse y le iba a llevar a una tierra prometida. Esa nación era el pueblo de Israel que en ese momento estaba en Egipto. Esclavo, vuelvo a repetir, en Egipto, esclavo. Ahora, Dios
en la última plaga, logra que el pueblo de Israel salga de Egipto. Y llegan hasta el Mar Rojo. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que recordar, que si bien no es parte de lo que voy a hablar, es como una especie de perlita para que entendamos de que todo lo que está escrito en la historia del Antiguo Testamento del pueblo de Israel tiene que ver con lo que Dios iba a hacer con Jesús para el resto de todos nosotros que existimos en este planeta, que pasamos, que estamos y que van a pasar. ¿Por qué? Cuando el pueblo de Israel llega a la tierra, al Mar Rojo, se encuentran de que no pueden cruzar. Faraón, después de haberlos liberado, se da cuenta de que cometió un gran error y lo primero que se le ocurre es juntar todo su ejército, ir tras el pueblo de Israel y matarlo, destruirlo. Ya Israel no era esclavo de Faraón, pero sin embargo, si no lograba ser esclavo el pueblo nuevamente de Faraón, los iban a destruir. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando nosotros, los seres humanos, estamos sin Dios, cuando nosotros no andamos en la promesa de que creemos de que Jesús es aquel que pagó por nosotros, murió en la cruz del Calvario, nos perdona y nos hace libres y nos da una vida eterna, quiere decir que somos esclavos en este mundo. ¿Por qué? Porque lo único que podemos hacer es vivir como el diablo quiere que vivamos. No tenemos derecho a nada. Solamente el diablo tiene derecho a hacer lo que quiera con nosotros. Así como Faraón tenía derecho a hacer con el pueblo de Israel lo que se le daba la gana. Pero ¿qué pasa? Y acá es la perla que les quiero compartir. Resulta de que cuando llegan al Mar Rojo, sucede algo muy increíble. Dice la Biblia que Dios abre el Mar Rojo en dos. ¿Y qué es lo fascinante o lo sorprendente de esto? Que el mar podría haberse llamado mar grande, mar largo, mar profundo, mar ancho, mar salpicado, lo que quieran. Sin embargo, se llama Mar Rojo. ¿Por qué? Porque Dios quería dejar escrito en la historia que lo único que el enemigo no puede tocar una vez que nosotros aceptamos a Jesús es la sangre derramada en la cruz del Calvario del Hijo de Dios. Porque la Biblia dice que por su sangre nosotros somos libres del pecado y estamos libres del yugo de Satanás. Entonces, para corroborar esto, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, el versículo 51, dice claramente que el velo del templo, aquel que separaba a los hombres de Dios, que era un símbolo, también se rasgó de arriba abajo en el momento que el Señor Jesús expiró y entregó su vida en la cruz del Calvario. Exactamente como cuando el Mar Rojo se abrió en dos y solamente el pueblo de Israel, el pueblo que Dios estaba salvando, pudo cruzar ese mar. Faraón intentó cruzarlo junto con todo su ejército y pereció, no pudo. Lo que la Biblia nos enseña es que debemos creer en la palabra de Dios y cuando el Señor nos dice que ya no le pertenecemos a Satanás, al enemigo, es porque no le pertenecemos, porque la sangre de Jesucristo fue un precio que el Señor pagó para que todos hoy tengamos salvación y vida eterna. Entonces, siguiendo el pueblo de Israel, llegamos a la época en que Moisés no llega a entrar, no llega a llegar al pueblo hasta la tierra prometida, hasta el límite de la tierra prometida, y ahí Moisés termina. Da a un sucesor, que es Josué, en la responsabilidad de poder continuar con el pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida. Esa tierra fue la que Dios le había prometido cientos de años atrás a Abraham, que toda su descendencia la iba a poseer. Una nación que ahora era libre, la única nación que Dios había elegido en este mundo para que fueran su pueblo, única
y exclusivamente su pueblo y de nadie más. Pero eran libres. Ya Faraón no tenía poder sobre sus vidas, ya habían pasado 40 años y ahora logran entrar. Pero tenían que hacer algo. Y acá está el tema. Dios les dice, esta es la tierra que yo les doy. Tierra donde fluye leche y miel. Tierra buena, tierra de abundante pan. Pero la tienen que limpiar. Ese es su trabajo. ¿Por qué? Y porque está ocupada por gente que no tiene por qué estar ahí. Porque esa tierra yo no se las di a ellos. Se las di a ustedes, mi pueblo escogido, mi pueblo elegido, al cual yo lo salvé con mano poderosa, con grandes prodigios y milagros. Obviamente, abriendo el Mar Rojo como por último. Y el pueblo de Israel entra, esa generación entra junto con Josué y empiezan a conquistar la tierra y empiezan a derrotar enemigos con la mano de Dios, porque Dios les dice, si ustedes cumplen mis mandamientos y mis leyes y obedecen y hacen todo lo que yo les dije, tendrán cosas buenas, van a recibir bendición, yo los voy a guardar, yo les voy a dar la victoria, destruiré a cualquier enemigo que tengan enfrente a ustedes, pero nunca se aparten de mí, nunca me dejen, no me abandonen, confíen en mí, yo estoy con ustedes, les decía el Señor. Y mientras ellos estaban con Dios y hacían lo que había Dios dejado, ellos tenían la victoria, ellos triunfaban, ellos conquistaban esa tierra. Pero pasaron los años y sucede que el trabajo no se estaba cumpliendo, no se estaba terminando. Y resulta de que después empezamos a ver en la historia de que la generación de Josué, y junto con Josué, que ya no estaban más en esta tierra, sino que estaban ya sus hijos, los hijos de esa generación, no empezaron a conquistar más nada, se empezaron a establecer. ¿Qué llevó como consecuencia? El libro de Jueces. Jueces no era un juez como los conocemos hoy en día, con tribunales y todo. Eran líderes que Dios levantaba en esa situación oscura, porque ahora vamos a ver por qué, para que guiaran a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ahora convivían con los enemigos que tenían que destruir. ¿Por qué? Porque en su momento no los habían destruido. Y este es el punto que yo quería compartir con ustedes. ¿Por qué a veces nosotros, por tantos años a veces, no logramos tener la victoria en ciertas cosas? ¿Por qué? En el caso del pueblo de Israel, no podían terminar de conquistar la tierra prometida. Dios les las había dado. Dios se las dio, pero no la pudieron terminar de conquistar. ¿Y qué pasó después? Como no la pudieron terminar de conquistar, lo que era prometido empezó a ser un problema. ¿Por qué? Y porque estaba compartida. Y las cosas a medias no son buenas cuando dos partes no están en la misma onda. Entonces, ¿qué pasa? Dios empieza a levantar personas que no eran de lo mejorcito. Eran personas que Dios eligió, Dios sabe por qué, para empezar a luchar contra esos enemigos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que esa gente no se quería ir de esa tierra. Y esta descendencia de Israel que había quedado, empezaban a hacer cosas, ¿cómo les puedo explicar? Empezaban a unirse. Lo peor que pudo haber hecho el pueblo de Israel era unirse con esos pueblos. Unos no los destruyeron, convivían. Bueno, ustedes pueden ser ahí y ustedes quedan ahí, convivan. No hay problema. Mientras no nos metamos. Pero están en el mismo lugar. Otras tribus del pueblo de Israel no se les ocurrió la mejor idea que para no tener problemas, hacer vínculos de sangre. Entonces, dice el capítulo 1 que ellos se unían, entregaban sus hijas a ellos y ellos le entregaban las hijas de ellos. Entonces hacían vínculos sanguíneos. ¿Saben lo que dice Dios en el principio de Génesis, en el capítulo 2, el versículo 24? ¿Qué es lo que le fue dicho a Adán y Eva? La promesa. Y se unirá el hombre a su mujer, dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. ¿Lo dijo por decir? No. Lo dijo porque iban a ser una sola carne. Y el pueblo de Israel en este momento estaba entregando lo más precioso a un pueblo que era pagano, que
que tenía costumbre de sacrificar a sus hijos y tomar de lo que no era precioso, las hijas de estos pueblos paganos, para el pueblo de Israel. Como consecuencia, y esto es lo que tenemos que tener cuidado, no podemos convivir con el enemigo jamás. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver? Estábamos hablando de una tierra prometida, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy día? Nuestra tierra prometida, ¿saben cuál es? Aquellas cosas que nosotros tendrían que ser felicidad y alegría y que no las son, por ciertos motivos. Porque hemos dejado convivir ciertas cosas y esas cosas ahora empezaron a tomar fuerza y están volviendo en nuestra contra. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro hogar es una tierra prometida. Nuestra familia es la tierra prometida nuestra. Nuestros hijos son la tierra prometida nuestra. Nuestros padres son la tierra prometida nuestra. Nuestros familiares son nuestra tierra prometida, por las cuales nosotros deberíamos estar intercediendo y orando y clamando para poder haberlas conquistado y que estuvieran juntamente con todos nosotros. Esa es la tierra prometida que nosotros tenemos que conquistar y no dejársela al enemigo, porque eso es lo que Dios nos dio a nosotros. Nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se olvidó de Dios, dice la Biblia. Lo dejó a un lado. Y empezó ¿a qué? A convivir ¿con qué? Con los pueblos, con los ídolos, las costumbres, los hábitos de los pueblos que tenían que haber destruido. Y esas cosas que tomaron fueron las que ocasionaron que perdieran la relación con Dios y que hoy vivieran oprimidos. Porque vemos en los siguientes capítulos, y quiero decirle un resumen de este capítulo 4, de Barak y de Débora, que Débora fue una de las juezas que Dios levantó, una de las líderes mujeres, la única que vemos en el libro de Jueces, que Dios levantó y que gobernaba al pueblo de Israel. Era una profetisa, lo que significa que era, aparentemente, por lo menos en lo que leemos, la única que tenía por lo menos charla con el Padre, con Dios. Del resto no se sabe nada. Y Débora le dice a Barak, que era un hombre aparentemente guerrero, le dice, Barak, ¿no te dijo Dios que juntaras 10.000 hombres de la tribu de Zabulón y de Neftalí y que enfrentaras al enemigo? En aquel entonces, en esta situación, el enemigo eran dos. Por situaciones raras o circunstancias raras en la Biblia solamente, y eso es lo que me llamó también la atención, aparte de que era una mujer la líder, lo otro que me llamó la atención era que eran dos enemigos. El rey, Jabín, rey de los cananeos, y Sísara, el capitán del ejército. Y dice la Biblia que Sísara, el capitán del ejército, oprimía al pueblo de Israel cruelmente. ¿Sabe lo que significa cruelmente? Que la sensación de placer de ver el sufrimiento ajeno. O sea que se gozaban viendo al pueblo de Dios sufriendo. Pensemos lo siguiente. Cuando nosotros dejamos cosas que entren en nuestra vida, que nos quitan la bendición, la comunión con Dios, que nos entretienen y nos desvían la mirada de Dios y nos ponen las cosas en otras cosas que no sean Dios o que ocupan el lugar de Dios, empezamos, sin darnos cuenta, a ser cruelmente burlados por el enemigo. Entonces, estas cosas que Dios nos muestra a través de la Biblia, estos mensajes, estas enseñanzas, estas historias, nos sirven a nosotros porque son etapas que muchas veces, yo no sé ustedes, pero yo sí, las vivimos. Y entonces, dice la Biblia que Dios le habla a Débora, Débora va, le dice a Barak, y el valiente de Barak le responde a Débora, mirá Débora,
si vos no vas conmigo, yo no voy a la guerra contra Císara, ni a palo, porque Císara tiene 900 carros de hierro y nosotros todavía vivimos en carpa. Así que si vos no vas conmigo, yo no voy a la guerra contra Císara. Valiente el amigo. Pero bueno, resulta de que Débora le dice, está bien, voy con vos, pero la gloria de la jornada no va a ser para los hombres, va a ser para las mujeres. La historia continúa que hablan y Dios, y esta es la otra enseñanza que nos tiene que dejar bien en claro a cada uno de nosotros, la estrategia no la armó ni Débora ni Barak. Dice la Biblia que Dios le dice a Débora que él iba a entregar en las manos de Barak al capitán enemigo en el arroyo, frente al monte Hebrón. Pero vos tenés que quedarte ahí. Cuando nosotros queremos tener la victoria sobre circunstancias que nosotros no podemos solucionar, que están lejos, fuera de nuestro alcance, fuera de nuestras manos, es mejor consultar a Dios porque Él la tiene más clara. Dejemos que la estrategia sea del Señor y no nuestra. Tenemos un ejemplo muy claro de aquel que quiso ayudar a Dios con su estrategia, porque Dios le había prometido un hijo, y como pasaba el tiempo y estaba en su vejez, quiso ayudar a Dios, y ese es Abraham, el pueblo de esta nación, el padre de esta nación. ¿Y qué pasó? Se metió con la mujer, con la esclava, la sirvienta de la mujer, y tuvo otro hijo, Ismael. Ismael es el descendiente de los árabes. ¿Cuál es la consecuencia de esa ayuda que quiso hacer Abraham a Dios? La que tenemos hoy en día y que la vemos en las noticias. Los palestinos, descendientes de los árabes, y los israelitas, descendientes del hijo de la promesa, se están matando unos a otros. Esa es la consecuencia terrible de querer ayudar a Dios. ¿Por qué? Porque no hace falta. Por dos razones. Una, porque es Dios y lo sabe todo. La segunda, que tiene más experiencia en este mundo trabajando con los hombres que nosotros aquí viviendo en este mundo. Entonces, escuchemos la voz de Dios cuando tenemos ciertos problemas. Confiemos en Él. Entreguémosles esas situaciones difíciles y Él hará. ¿Por qué? Porque Él promete. Y si Él promete es porque quiere para nuestro bien que todo salga según sus planes, porque va a ser para nuestro bien. En síntesis, ellos van, llegan ahí y Dios les da la victoria. No queda ningún carro. En síntesis, los carros eran de hierro. Dios le dijo, andate al arroyo. Por ende, y según el cántico, si ustedes lo pueden ver en el capítulo 5, llovía también. Así que algo pesado cerca de un arroyo y con lluvia, ¿qué va a pasar? Se va a hundir, no sirve para nada. Entonces, alguien que está acostumbrado a pelear en la guerra con carros y le quito la herramienta, ya está, fin de la historia. Dice la Biblia que no quedó ninguno. Y el tirano de Císara, del capitán enemigo, salió corriendo, se escapó y se fue a esconder en una tienda. En una tienda que supuestamente ese pueblo estaba bien, eran amigos, estaban de acuerdo, llámelo como quiera, pero se fue a esconder ahí. Le dice a la mujer que se llamaba Jael, la que estaba en esa tienda, escondeme, dame de beber, tengo sed, y si viene alguien, decirle que no hay nadie. La mujer le dijo, ok, no hay problema, tranquilo Císara, yo te cubro, lo tapó, le dio leche, estaba cansado de la batalla, se fue a dormir. Cuando quedó dormido, agarró una estaca de la carpa, llegó, se la puso en la sien y ¡clac!, se la clavó en una masa. Fin de Císara. Como dijo Dios, a través de la boca de Débora, la victoria fue para una mujer. La cabeza de Císara fue entregada en las manos de una mujer. ¿Por qué? Porque Barak no confió del todo en Dios. Lo que nosotros tenemos que compartir es la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en esta escritura es para enseñarnos de que nosotros tenemos algo muy valioso. Como les dije recién, hay cosas en la Biblia, historias en la Biblia, que tienen todo que ver con lo que Jesús vino a hacer por nosotros en nuestras vidas. Jesús nos promete la vida eterna.
Jesús nos promete salvación, pero hay una condición, tenemos que seguirlo, tenemos que dejar la vida antigua. Muchos dicen que Dios, o escuché, que Dios restaura las vidas. Tengo que discrepar en eso. Dios no restaura vidas. Jesús jamás dijo que iba a venir a restaurar vidas. Las vidas que el Señor Jesús restaura son las vidas que Él ya recibió, las que nosotros le entregamos, nuestra vida. Como vimos en el libro de Jueces, lo que Dios restaura fue el pueblo de Israel. Y en ese ciclo descendente, porque siempre se repite la misma historia, el pueblo de Israel peca, va tras otros dioses, viene el juicio, los enemigos se levantan, los torturan, el pueblo se acuerda de Dios, sí, Dios, tenemos un Dios, se llama Jehová, clama a Dios, Dios los escucha y levanta un líder y Dios los liberta. Y ese ciclo se cumple en todo el libro de los Jueces. Y si ustedes leen el libro de los Jueces, no los levantó porque eran buenas personas. ¿Saben por qué los eligió? Porque no había otro. Porque eran igual de corruptos. Hay uno que estaba bien envalentonado y le dice, mira, si Dios me da la victoria, el primer ser vivo que venga delante de mí a recibirme, yo lo voy a sacrificar. Pensando que iba a ser una cabra, un perro, un ciervo, lo que sea, un esclavo. No, era su única hija la que lo vino a recibir. Ojo con las promesas que les hacemos a Dios por momentos emotivos. Porque Dios no quiere eso. Esa costumbre es la costumbre del pueblo que estaban conviviendo, costumbres paganas, las que Dios no quería que las tuvieran. Entonces, Dios no comparte las cosas. Dios es un Dios santo. Y nosotros somos un pueblo. Y como yo les dije, lo único que Dios restaura son las vidas que ya recibió Él. Las vidas que nosotros, nuestras vidas que nosotros le hemos entregado. Y esas vidas son las que el Señor Jesús está dispuesta a cuidar. Porque Dios no va a obligar a nadie a que lo siga. Es voluntad y decisión de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué pasa con los que no recibieron? Que es lo que yo quería decirles, que discrepo. Cuando muchos dicen y hacen un mensaje de Jesús, invitando a la gente, diciéndole, Dios va a restaurar tu vida. No, Dios no te ofrece una vida restaurada. Dios lo que te ofrece es una vida nueva. Pero para que tú tengas esa vida nueva, tenés que abandonar la vida vieja, porque esa no sirve. La vida vieja del pueblo de Israel antes de cruzar el Mar Rojo no servía. Es más, ninguno, salvo 2, entraron a la tierra prometida de esos. Solo Josué y Caleb. Esa vida no sirve para ir al reino de Dios. Jesús dijo una parábola que se encuentra en Mateo capítulo 9, versículo 17. Cuando habla de los odres, que eran las bolsas de antes, de los odres viejos y el vino nuevo. Jesús dice claramente que el vino nuevo va en odres nuevos y el vino viejo va en odres viejos. ¿Por qué? Porque si yo pongo el vino nuevo, dijo Jesús, en un odre viejo se rompe. Si queremos remendar las vidas que nosotros tenemos sin haberle entregado y sin haber abandonado nuestro pasado, no vamos a avanzar nunca. Vamos a estar como el pueblo de Israel en el libro de los Jueces, ni para atrás ni para adelante. ¿Por qué? Porque Jesús lo que te ofrece, vuelvo a repetir, es una vida nueva. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Todo es nuevo. ¿Y sabe cuál es la ironía del pueblo de Israel? Que cuando el pueblo de Israel era esclavo en una tierra que no era la suya y que no tenía voz ni voto, Dios lo llamó, Dios lo buscó y Dios lo cubrió porque Él quería que ese pueblo cruzara el Mar Rojo y fuera a la tierra prometida. ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos llamó, nos cubrió de accidentes, de peligro y nos siguió llamando y nos siguió llamando y nos siguió llamando hasta que un día entendimos y fueron abiertos nuestros ojos y vimos que realmente el único camino
para poder tener una vida con propósito era entregar mi vida a Jesucristo y dejar atrás todo aquello que yo creía que era bueno, que en realidad nunca lo fue. La ironía fue que cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, que iba a ser su tierra donde fluía la leche y la miel, por no seguir los pasos del Señor y por no seguir agarrado a Dios, terminó siendo una vida de lucha, de pelea, de victoria, de derrota, y es ahí donde me lleva a los 2 versículos que leí al principio. ¿Cuál fue el tema que hizo Débora que le dio la victoria a ella en su momento, en su tiempo y en su época? La actitud que tuvo. Ella dice, levántate, levántate. Ella dice, los pueblos quedaron abandonados por el tema del enemigo, pero yo me hice madre, yo me levanté, creí en Dios, busqué a Jehová y tomé las riendas porque Dios está conmigo. Y ahí fue cuando ella tuvo la victoria. Es por eso que quería hacer hincapié en estos 2 versículos. Despiértate, dice, despiértate, Débora, se hablaba a sí misma. Despiértate, reaccioná. ¿Por qué? Porque una persona dormida, ¿qué es? No tiene conciencia de su entorno y tampoco ve porque tiene los ojos cerrados. Entonces, despertémonos porque tenemos el poder. Ya no somos esclavos, es nuestra decisión ahora. Somos libres porque Jesucristo nos hizo libres. Y tenemos la capacidad y tenemos el poder. Jesús nos dice que Él estaba con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que somos más que vencedores, dice Pablo en Romanos. ¿Qué nos separará del amor de Cristo Jesús? Tribulación, angustia, muerte, espada, hambre, desnudez. Pablo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó? Jesucristo el Señor nos amó. Y eso es lo maravilloso. Ahora, la segunda cosa que hizo Débora, que le dice, despiértate, despiértate, dice, levántate. Porque está bueno ver la condición de uno. ¿Cuál es? Pero hay que tomar una acción. Levántate. Levántate. Y eso es lo que hicieron. Se levantaron. Oyeron la voz de Dios. Escucharon su palabra. Creyeron a su palabra. Y fueron y volvieron y vencieron. Dice la Biblia que en ese momento hubieron 80 años de paz después. 80 años de paz. ¿Cuál es la situación que no te permite vencer tu familia? ¿Ves a tu hijo perdido? ¿Tu hija? ¿Tus padres? No lo sé, todos tenemos una. ¿Por qué? Porque hemos dejado entrar algo que teníamos que haber destruido ni bien hubiésemos aceptado a Jesús. Pero no lo hicimos. Por ende, ahora tenemos consecuencias. Pero lo bueno del libro de los jueces es que no termina en la situación mala, sino termina en que Dios, a pesar de todo, de todas las macanas que el pueblo de Israel se mandaba, cada vez que el pueblo de Israel se acordaba y clamaba a Dios, dice la Biblia que Dios escuchaba y respondía. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Que cuando nosotros nos acercamos a Dios y clamamos de corazón y estamos dispuestos a dejar aquello que nos había sido el obstáculo, Dios nos escucha, Dios nos ayuda, Dios se envía al medio y Dios nuevamente nos hace libres y nos da paz. Jesús dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. ¿Podemos tener problemas? Sí. ¿Vamos a tener problemas? Por supuesto que vamos a tener problemas. Pero Jesús nos dijo que vamos a tener problemas, pero que vamos a tener la victoria. Y para terminar, lo que más poderosamente me llamó la atención, fue lo siguiente. El libro de Jueces, en estos 2 pasajes, versículos que leí,
y por eso los leí por separado, habla de despiértate y de levántate. La epístola, o sea, la carta que Pablo le habla a los Efesios, en el capítulo 5, el versículo 14, ¿saben cuáles son las dos palabras que usa el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios? Una iglesia que estaba en una tierra donde había un templo que era para la diosa de Efesios, la diosa Diana, la diosa de Efesios. Le dice Pablo a la iglesia esa: levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará el Señor. Las mismas palabras de hace más de 1000 años atrás que dijo Débora, Pablo se la estaba diciendo a la iglesia de Efeso. Por ende, nos está diciendo a nosotros. Esa es la enseñanza que el Señor hoy nos deja a cada uno de nosotros. Que no hay situaciones difíciles, no hay imposibles. Y quiero terminar 2 segundos con un ejemplo más. En Juan 11 habían 2 mujeres, me voy a basar en una. Tenían un hermano, Lázaro, se murió. Me voy a basar en Marta. Marta, ¿qué pasó qué es lo que le dice? Jesús se toma 2 días para ir a ver a Lázaro. Estaba enfermo hasta ese momento Lázaro. Se toma 2 días. Cuando llega, viene Marta, se entera que Jesús estaba viniendo y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Léanlo todo el capítulo 11 de Juan. Pero yo sé que todo lo que pidas al Padre, Dios te lo dará, le dice. Sigue el pasaje. Lázaro estaba muerto. Jesús dice: ¿dónde le pusieron? Y ahí vamos al versículo 40. Y Marta le dice: Señor, hace 4 días que está en el sepulcro. Ya tiene olor. Y Jesús dice: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te dije, Marta, que si crees, verás la gloria de Dios? Jesús ordena quitar la piedra y le da la orden a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió vivo. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nosotros creemos que hay cosas que están terminadas, enterradas. Ya no hay solución. Porque por lo lógico está finalizado. O sea, para nosotros humanamente es imposible. Pero Jesús le dijo a Marta: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Porque para Dios nada es imposible. Hay situaciones en las que nosotros vivimos a diario, quizás, en la que creemos que un familiar nuestro ya no tiene salida, ya no tiene solución. Es un tema terminado. Pero Jesús dice: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando Jesús habla de que esté muerto, vivirá, no significa que solamente de que era de Lázaro, sino que significa que todas aquellas cosas que tú diste por muerto, o que yo di por muerto, Jesús la puede resucitar. Si tú crees en el Señor, si crees a sus palabras y si lo sigues. Por eso yo te invito a que cada problema que tú tengas, o tu vida, o tu decisión, o tu situación, te aferres a Jesús. Si todavía no cruzaste el Mar Rojo, si todavía no aceptaste el sacrificio que hizo por vos Jesús en la cruz del Calvario, yo te invito a que lo sigas, que abandones tu vieja vida, como hicimos todos nosotros, porque eso no tiene un final feliz. Muchos no quieren hablar de esto, pero hay 2 destinos para nosotros los seres humanos. Uno, bueno, la vida eterna, la cual el Señor compró con su sangre y que nos ofrece a todos. La otra, el castigo eterno. Yo sé que si hoy parto de esta tierra, sé dónde está mi lugar, mi destino final, como el apóstol Pablo. Solo el resto que el Señor me guarde y me dé la corona en aquel día cuando Él regrese. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tu destino lamentablemente será otro. Pero Dios no quiere eso, así como no quiso para el pueblo de Israel. Lo que Jesús quiere es que tengas vida y que la tengas en abundancia. Así que yo te invito, si algún día
quieres, y espero que sea hoy, que aceptes a Jesucristo en tu corazón, que abras tu vida. Y a todo aquel de nosotros que ya está en el camino, que ha perdido un poco el contacto con el Padre Celestial, yo le invito a que renueve sus votos, que se acerque a Dios, que abandone esas cosas que lo han separado de Dios y que han roto su comunión con Él, para que nuevamente vuelva a tener esa vida y esa vida en abundancia. Recuerden que terminé con el capítulo 5 del libro de los Efesios, la carta de los Efesios. ¿Sabe cuál es el título de la carta de los Efesios? Andad como hijos de luz. Exactamente igual, separado del resto. Todo el capítulo 5 habla de no andemos en fornicación, no andemos en adulterio, no andemos en cosas malas, cosas que practica uno que no tiene a Dios, sino andemos como hijos de Dios, como hijos de luz. Así que espero haber podido transmitir lo que el Señor tenía para nosotros hoy y que sea un momento, no solamente un simple mensaje, porque esto que yo les compartí a ustedes también es algo que el Señor nos habla y me habla a mí personalmente, porque yo soy testimonio de eso. Yo hace 2 años ni siquiera pisaba la iglesia, y hoy, por la gracia de Dios, porque uno no es merecedor de nada, estoy compartiendo nuevamente su mensaje, su palabra para con todos y cada uno de los que están acá presentes. El Señor los bendiga y que realmente sea hoy un antes y un después. Dios los bendiga.